Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio del doctor Rubén Soltero Avelar. Él es coordinador del doctorado interinstitucional en psicología del Departamento de Psicología Aplicada de la Universidad de Guadalajara, y con él vamos a hablar de psicología, migración y desplazamiento en el marco del Congreso Internacional de Psicología. Doctor, bueno, pues sin duda un tema muy vigente, el de la migración y los desplazamientos por muchas razones de seguridad, de conflictos armados, lo que está viviendo nuestro país en términos de delincuencia organizada. Y se ve mucho, lo platicábamos antes, en términos de lo que implica económicamente o lo que implica socialmente tener que acoger o abandonar a estas personas, que es lo que normalmente hace la sociedad, pero qué implica para ellos desde el punto de vista psicológico, ¿no? Buenos días, buenos días. Bienvenido. De alguna manera se ha abordado de diferentes formas, obviamente lo acabas de mencionar, la parte económica, ¿no? Realmente los ingresos económicos son a veces mucho mayores por esos movimientos de dinero que envían los migrantes a sus respectivos lugares de origen, desde el punto de vista antropológico también, en el sentido de que, bueno, cómo están esas propias comunidades, sus grupos, y a nivel sociológico, pero poco se ha abordado en la parte psicológica. ¿Qué sienten? ¿Cómo están fuera del país y cómo están, de alguna manera, solos, con un lenguaje diferente, con un entorno diferente? Entonces, poco se ha abordado en esta parte. Se ha abordado más en el otro sentido, y es importante dar también cuenta de la parte psicológica. Si planteamos las migraciones a nivel mundial, casi 1.000 millones de migrantes, casi 1 de cada 7 somos migrantes. Entonces, internamente, obviamente, hay más movimiento, que se desplazan de sus comunidades originales hacia lugares de trabajo donde tengan más ingresos. Entonces, esa parte no se ha abordado como tal. O sea, desde la psicología poco se ha trabajado. Que quizá al principio sería cómo o qué lleva a un ser humano a atreverse a dar ese paso, ¿no? Porque pues en el afán de mejorar, que casi siempre la migración tiene que ver con razones económicas, en este afán de mejorar lo económico, pues se deja justamente la posibilidad de ver crecer a los hijos, de estar cerca de los padres, de la vida comunitaria, ¿no? Sí, recientemente yo escuchaba la noticia de un grupo de personas de Zacatecas que iban después de 25, 30 años de no ver a sus familiares. O sea, mucho tiempo, y tienen una visa extraordinaria para que puedan visitarlos, con la encomienda de que regresen todos, si no se acaban esas visas. Entonces hay una presión bastante importante en ese sentido. Entonces, las partes que no se mencionaron, la situación de la naturaleza. En este caso tenemos uno de los invitados que pertenece, no sé si recuerdan que hubo la erupción del Chichonal allá para Chiapas. Sí, claro. Había un grupo de zoques allá directamente que fue desplazado directamente por cuestiones naturales. Hablamos ya de la parte del desplazamiento por cuestiones de seguridad o por cuestiones que tienen que ver con los grandes proyectos, ¿no? La minería y la tala de árboles, que son aquí tenemos cerca un asunto que tiene que ver con el desplazamiento por megaproyectos. Entonces, todo eso tendría que abordarse. Que justo, ahora que lo menciona, esta resistencia, por ejemplo, de los pueblos de Cañadas de Obregón para mudarse y dejar pues sus casas, su iglesia, sus muertos en el panteón, todo lo que implica para una comunidad moverse. Imagínense la identidad que ya tenían con su casa, con sus adobes, con lo que tienen en el jardincito, y que los cambien a otro lugar que entre comillados puede estar muy bonito, pero ni va a tener la misma dimensión, ni va a tener toda la historia atrás de ellos, ni va a tener los sentimientos que vivieron de cuidar un arbolito sencillamente, ¿no? No hablemos ya de la parte de los muertos y las costumbres de ir a misa y todo lo que tiene que ver con ese sentido. Claro, doctor, entonces sí es de impacto bastante importante. No, sí, adelante. ¿Qué han encontrado ustedes precisamente como repercusiones en la parte emocional, psicológica de estos migrantes? ¿Qué sucede con ellos cuando cruzan la frontera? Se sienten solos. Aunque van a la búsqueda de la mejora económica, que sí la logran muchas de las veces, el idioma, la cultura, la alimentación es diferente, y ellos se enfrentan a situaciones de bastante estrés y de tensión por esta distancia, ¿no?
añoran estar nuevamente, o llevarse a su familia o regresar, pero muchas de las veces esas migraciones no tienen el aval de un estatus migratorio legal. Y con el encarecimiento de esos procesos de migración, pues más veces buscan la migración de manera ilegal, ¿sí? Si fuera barata la parte del proceso del registro y de poder hacerlo, pues no habría tanto problema. El problema reside en que económicamente en principio es muy complicado, porque no es tan fácil. Bueno, $150, hay quien se endeuda para poder tener el propio proceso, que no le garantiza que le den la visa. Aparte de ser caro, bueno, pues optan mejor por pagar algo más riesgoso, ¿no? Los famosos coyotes o brincarse como sea. Los muros nunca van a detener. Es realmente imposible que se detenga. Revísalo a nivel internacional. Lo que pasa con la migración subsahariana de África hacia Europa, ¿no? Europa está llena de migrantes africanos. Y en África misma hay migraciones internas, como en México hay migraciones internas. Aquí, por ejemplo, tenemos a los grupos indígenas que se van, le llaman golondrinos, porque van a donde están las cosechas. Claro, y van con toda la familia, ¿no? ¿sí? Entonces, el impacto que genera, o estar solos, o tener que llevar a la familia con niños chiquitos y el cuidado de que están trabajando, pues los niños inclusive los van incorporando al trabajo en el campo, ¿no? Con todo lo que trae implicado el factor de... ¿Y cómo hacer para visibilizar este problema? Porque son en general seres humanos que se vuelven invisibles para todos. Preferimos hacer como que no nos damos cuenta que están ahí, que tienen necesidades. Si no los atendemos en la parte económica, pues menos nos importa lo que estén sintiendo, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, me parece que estamos fallando en derechos humanos. Los derechos humanos también se dan por omisión. Claro. O sea, no solamente porque no haya una atención adecuada con la autoridad, sino porque no se haga nada. O sea, que se deje que pasen las cosas y no se haga nada. Entonces ahí tenemos un elemento importante, que se omiten a veces hacer cosas de prevención, de cuidado. Hay muchos ejemplos, ¿no? Aquí para la zona de Jalisco, donde estaba la zona tomatera, pues los lugares de descanso, en este caso para dormir o para poder ir a hacer sus necesidades, no eran las adecuadas. Y había niños, mujeres, adultos, y no se visibilizaba. O sea, era el mismo caso que quizá podría ser hasta más cómodo, que es los indígenas que migran a la zona metropolitana y que trabajan en casas, pues que también parece una comunidad que no pertenece a ninguna parte, ¿no? No sé qué tanto de manera natural, entre comillas, podemos hablar en ese sentido, que hay grupos que se asientan en las ciudades y generan su propia colonia. Su propia comunidad, claro. ¿Sí? Pues los vemos reunidos los fines de semana. Pero también, a pesar ¿no? de que hacen sus propias comunidades, hay quien los lleva y los reparte para que trabajen para alguien más, ¿no? Entonces, son cosas muy sensibles que son poco visibles. Claro. Entonces es importante abordarlas. ¿Qué se puede hacer? Hacerlos visibles, en todo caso, mostrar lo que está pasando, los servicios que puedan tener, la atención, que tengan la atención, los mismos derechos que todos los demás, ¿no? Todos tenemos los mismos derechos. Claro. Y a veces pareciera que no son los mismos derechos en ese sentido. Doctor, nos queda apenas un minuto, pero nos gustaría que hiciera la invitación para este Congreso Internacional, cuando inicia y quiénes a grosso modo participan. Muchas gracias, muy bien. El Congreso Internacional en Psicología está el 27, 28 y 29 de septiembre en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Tenemos más de 50 profesores invitados como ponentes internacionales y talleristas. Particularmente para la psicología social tenemos a 4 de ellos, a la doctora González, que viene de la Universidad de Texas, al doctor Sandoval, que viene del INA, al antropólogo Marcelo Sandoval también, que es recién egresado del doctorado, ¿cómo se llama? A Fortino Domínguez Rueda, que es un desplazado de Chichonal, justamente es un grupo, un indio zoque, y que se ha desarrollado la parte que no se ve, que también hay beneficios. Él fue de los desplazados de Chichonal. Ahorita está terminando su doctorado en Libero, o sea, con todos los apoyos que se puedan tener, que no solamente hay unos elementos por ahí a rescatar, ¿no?, en la psicología, sino también el propio desarrollo de ellos es importante. Claro. Entonces esto lo tendremos para esas fechas. Hay simposiums, talleres, conversatorios con ellos directamente. Doctor, pues ya tendremos oportunidad de hablar conforme se acerque la fecha nuevamente de este congreso y de ofrecer más detalles a nuestra audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por
darme el espacio. Gracias, es el doctor Rubén Soltero Avelar, coordinador del doctorado interinstitucional en psicología del Departamento de Psicología Aplicada